Pues bienvenidas a un capítulo más de Calladitas No. Soy Eva Marcus-Shammer, doctora en psicoanálisis clínico y mi amiga de muchísimos años. Diana Cover, igualmente, psicóloga clínica, doctorado, psicoanalítico. Y bueno, aquí estamos para hablar hoy de un tema que hace un poco de referencia con otros temas que hemos hablado, que son de abuso, violencia, agresión, maltrato. Y hoy vamos a hablar sobre trauma infantil. Trauma infantil y estrés postraumático. El trauma y lo que viene después del trauma, ¿no? Exacto. O sea, lo traumático y qué es lo que esperamos o que se espera. Ahora, definamos trauma. Para empezar, y el trauma es cualquier evento que nos cause mucho miedo, ¿sí? Una gran angustia, una gran ansiedad y donde haya secuelas, sintamos las secuelas. Sí, y sobre todo, claro, no todo trauma genera secuelas. No. Pero cuando genera secuelas ya estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Exacto. ¿Y qué puede ser algo traumático? Puede ser un accidente, la muerte de un hijo, ¿sí? Yo tengo la experiencia triste de eso y el estrés postraumático me duró muchísimo tiempo. Yo te diría que no lo he superado. Nunca lo has superado. Sigo con estrés postraumático. Funcionas muy bien, pero yo creo que sobre todo en los momentos en donde tienes una conexión por fechas, por momentos, su cumpleaños, muchas cosas. Muchas cosas te remiten a ese momento de la pérdida. Sí, a extrañarlo, a sentir que me faltó, sí, a todos estos cuestionamientos y estas dudas, estos accidentes que no entendemos, ¿no? Realmente es dependiendo del evento y dependiendo de la persona, ¿no? Porque no a todas las personas les provoca el mismo efecto, el mismo evento. Eso es importante entenderlo, ¿no? Hay personas que, y tú bien lo dijiste también en otro de nuestros capítulos, en donde dijiste dependiendo de las traumas anteriores, ¿no? Los antecedentes traumáticos anteriores, que no necesariamente tienen que ser un trauma en sí, sino que pueden ser vivencias traumáticas, como el no haber tenido padres suficientemente presentes, ¿no? El trauma se desarrolla a nivel neuronal. Y lo que dices es importante porque hay situaciones que por la repetición se vuelven traumáticas, ¿sí? No nada más puede ser un evento, también hay otras situaciones que al ser vividas en continuo, ¿no? Sí, se vuelve traumático. Hay eventos estar traumáticos con un hombre que narcisista, por ejemplo. Exacto. Puede ser un evento porque traumático. es una afectación paulatina a tu sentido de seguridad. Exacto. Y esto es en todos general, pero hay unos que son un continuo de momentos de mucha vulnerabilidad y hay otros como un secuestro que pueden ser, o un accidente de auto, que pueden ser traumas que son tan impactantes, tan sobreentendibles, ¿sí? No hay un pensamiento que te pueda hacer entender lo que te está pasando. Y sobre todo esto viene acompañado de un sentimiento de una muerte inminente. Tienes como la sensación que en esos momentos es tu último momento. Y una enfermedad también te puede destapar una experiencia traumática. ¿Cuánta gente le diagnostican cáncer y eso se vuelve en sí una experiencia traumática que les cambia toda su forma de vivir? Estaba escuchando ahorita un maestro que le detectaron cáncer, estaba leyéndolo y dijo, voy a dar un curso de cáncer. Entonces se lo encontraron en etapa fase terminal. Un maestro de la universidad y dice, voy a hacer un curso sobre lo que es vivir con cáncer. ¿No? Pues mira, el autor, uno de mis autores favoritos que ya falleció por cáncer, que se llamaba Christopher Hitchens, él hablaba sobre de Cancerlandia y todas las cosas que pasan cuando
cuando te diagnostican con cáncer, cómo hay un cambio brutal en tu vida en el que todo concepto que tienes de la normalidad empieza a cambiar. Es que tus relaciones, tu relación con el dinero, tu relación con el tiempo, la relación de las personas afuera para contigo, todo cambia. Como decía un maestro, el doctor Armando Barriguete, que tuvo cáncer en el pulmón, me decía, una cosa es saber que todos nos vamos a morir y otra cosa es saber cuándo. Uh-huh. ¿No? Y el paciente con cáncer, su experiencia traumática es estar pensando cuándo. ¿No? Sí, porque además los médicos se avientan estas cosas como te quedan 3 meses de vida o hay 30% de posibilidades. O sea, si no fuera traumático, o sea, se vuelve más traumático de lo que ya es. Sí, y hay tantas preguntas alrededor de eso que valdría la pena abordar, pero bueno, pues no estamos hablando de cáncer, estamos hablando de trauma. Y el robo con violencia es otro. El robo de violencia es un momento traumático en donde puede ser una cuestión de segundos. Generalmente es una cuestión de segundos. Es una cuestión de segundos, pero el impacto, hace muchísimos años a mí me asaltaron y me acuerdo muy bien. No se me va a olvidar. Estaba yo en un esa experiencia. Estaba yo en un Vips comiendo con una amiga y... pero te estoy hablando de hace muchos años, fue el Vips de Insurgentes. Fue el Vips de Insurgentes. ¿Cuándo te defendiste? Sí. Y entonces estábamos comiendo, terminamos de comer y yo me acuerdo, y esto es algo interesante porque ahí es donde uno puede de repente darse cuenta que algo va a pasar. Hay como ciertos, no sé, es como si fuésemos átomos energéticos que hay alrededor, porque yo me acuerdo haber visto una mesa llena de hombres y estaban comiendo y... Total, terminamos de comer, bajamos al estacionamiento. ¿Tú ibas sola? No, iba con una amiga de la universidad. Y me acuerdo haber bajado al estacionamiento y de repente aparecieron 2 hombres y uno se queda con mi amiga, se para enfrente de mi amiga y el otro se para enfrente de mí con una pistola y me dice, dame tu reloj. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas de estas agendas inmensas que teníamos, que eran así como ladrillos? Las rojas, las grandotas, ¿no? Sí. Donde teníamos todo. Bueno, yo me acuerdo haber agarrado la agenda y haberle pegado en la cara con la agenda. El hombre se quedó totalmente pasmado de lo que había pasado en esos momentos. Claro, me regresó la paliza, me tumbó, me puso la pierna sobre la cara o el cuello, me acuerdo que era así, y lo que hice es que agarré y lo mordí, y lo quería morder yo en el pene, lo mordí en la pierna, ¿sí? Y me acuerdo que gritó. Y ay, amiga. Así en la parte... Todo era para robarle un reloj, ¿eh? Sí, bueno, pues es que los relojes son importantes. Y entonces vi bajar un tipo que venía corriendo y este tipo, yo le empecé a gritar, por favor, ayúdenme. Y este cuate era parte de la banda. ¿Era parte de la banda? Era parte de la banda. Entonces baja y me dijo, con palabras no tan bonitas, me dijo, ¿por qué no la mataste? ¿Por qué no la mataste? No, y yo ahí sí me quité el reloj y se lo aventé lejos, porque tampoco se lo iba a dar a la mano. Y yo me acuerdo de la cara de mi amiga, porque eso creo que es lo que más tengo como presente. Estaba paralizada, blanca, paralizada. Bueno, para viéndote a ver a qué horas te matan, oye, qué horror. Para no ser el cuento largo, esto fue terrible, le marqué, esa fue la parte 2 de mi trauma, le mandé, ¿no? Le hablé a mi esposo, yo creo que ni celulares habían. No, claro que no. No habían celulares. No me acuerdo de esa vez. Y entonces mi esposo me empezó a gritar, ¡ey! ¿Cómo es posible? ¿Y tú crees que yo te quiero ir a visitar a Galloso? Y yo decía, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla? ¿No? Estaba furioso conmigo. Pero bueno, para decirles que hubo 2 situaciones muy interesantes de consecuencias de lo que pasó. Una, que mi amiga no salió de su casa una semana entera. No. Estaba aterrada, con un estrés postraumático brutal. ¿Sí? En el que no se atrevió a salir, lloraba, le tuvieron que hacer una intervención en crisis y
yo me acuerdo haber seguido la vida como si nada. Y no, es que... a ver, quiero aclarar una cosa. No fue valentía, pero yo me acuerdo que cuando mi esposo me dijo, ¿cómo se te ocurre? Yo les dije, hablando de este trauma infantil o de estas experiencias infantiles, mi madre que vivió la guerra, mi abuela que estuvo en un campo de concentración, yo decía, nunca más, yo le decía a Luis, nunca más voy a dejar que nos pisen. Que nos pisen. Pero eso era algo que se había construido en mí a lo largo de los años. Construido en que nunca más te dejes, nunca te dejes maltratar por nadie. Era una cosa muy, muy... Claro, hoy lo pienso muy distinto. Claro. Hoy lo pienso muy distinto. Pero en esos momentos era... Tenías la fuerza de la juventud. O peleas. Y yo peleé. ¿Sí? Ahora, lo que sí... Hay un autor que nos gusta mucho que se llama van der Kolk, que es un experto en trauma. Él dice, hasta hoy en día, porque que si te defiendes, a nivel neurológico, hay una situación en donde superas más rápido el evento, lo traumático del evento. Claro que otra vez, esto no es un consejo. No, es que no sabes cómo buen consejo. No sabes cómo vas a actuar. No sabes cómo vas a actuar. Tristemente no sabes cómo vas a actuar, ¿no? Entonces, acuérdense de una cosa, un trauma infantil es algo que no necesariamente viene con intención de dañar al otro. Son cosas que pueden pasar. No necesariamente hay daño. En el caso de Diana, pues era evidente que había daño, ¿sí? Pero yo estoy segura que mi hijo no me quiso dañar al suicidarse. No. ¿Sí? O sea, estoy segura de eso. Entonces, no había una intención de daño, ¿no? Entonces, eso tenemos que distinguir, porque también en lo traumático puede ser un abuso infantil, sexual, de lo que hablábamos ya en otro programa, ¿sí? Pero ahí sí hay una intención de daño. Entonces, sí hay diferencias, hay algo traumático. Pero creo que entonces explica un poco mejor qué es este trauma infantil que no implica el daño, porque creo que valdría la pena ahondar un poco más. ¿Qué es? A veces puede ser muy traumático, por ejemplo, ver a los papás gritar. Exacto. Estar continuamente en el pleito. Es algo traumático, ¿sí? O el papá que golpea a la mamá. O una situación de economía, ¿no? Una economía en donde los padres viven muy angustiados. Claro. Y entonces la sensación de seguridad es puesta muy como en duda. Claro, ¿no? Y es que los hijos perciben, yo siempre les digo, tengan cuidado porque la comunicación en la casa es inconsciente. A veces no necesitamos decir, estamos en mala situación económica. Se siente, se vive, se respira en la casa. Y los hijos lo pueden sentir. Y no pasa nada que pase. No, y que lo hablemos. Porque pasa en las mejores familias, pero como tú dices, se tiene que hablar. Sí, no escondan estas cosas de sus hijos, porque sus hijos de todas maneras son mejores traductores de su lenguaje corporal que de su comunicación no verbal. Claro. De su comunicación verbal, perdón. Claro, y sería bueno que un niño hasta pudiera decirle, ya déjate de pelearte, ya no te enojes con mamá. Pues sí lo dicen. Sí lo hacen, sí. ¿No? Y hay niños que se meten entre el papá y la mamá para que no lo golpeen. O sea, hay niños muy valientes, ¿no? Y eso puede ser lo traumático también. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que estar muy alertas y muy atentos. Todos. No hay infancias perfectas. No hay. Yo creciendo tuve una infancia muy feliz, pero creciendo también mi hermano tuvo un accidente en coche. Yo tenía 11 años, se murió y es lo traumático. Y cada vez que mis hijos querían usar el coche, yo pensaba, no los puedo limitar, pero qué miedo. No, y fíjate que eso mismo que estás diciendo, ahí, ¿cómo vives la ausencia de tu hermano? A los 11 años, claro que lo vives, claro que lo percibes, pero luego los niños también tienen una relación con la muerte mucho más sana que los adultos, porque muchos de estos traumas luego son no tanto por lo que los niños sienten, sino por cómo ven que los padres están reaccionando, que muchas veces es devastador, nadie se recupera de eso, pero esos son
Yo me acuerdo y una si me vez... preguntas, tienes toda la razón, perdón. Tienes toda la razón, porque mi mayor trauma fue haber visto a mi mamá. Claro. Sí, porque eso lo que te pone en peligro a ti, el que tu mamá no esté bien. Claro, porque si ella no está bien, ¿quién me va a cuidar? ¿No? Y el miedo, y recuerdo la parálisis, porque eso es algo que pasa, ¿no? Y también la incapacidad de saber qué hacer. A los 11 años tú no sabes qué hacer con una madre que, ¿no?, que llora y está deprimida y está en un duelo brutal que no puede ni funcionar. Uno no sabe qué hacer. Claro que no. Ni tienes por qué saber qué hacer, ¿no? Sí, son traumas infantiles que sí, esto ya son palabras mayores, pero como hemos dicho, hay otras cosas, la pérdida de un hermanito chiquito. Claro. Es más, también puede ser lo traumático, estos niños que nacen después de varios abortos, ¿sí? De la madre. Este niño que se logró y que se salvó, esta madre ya tiene en lo traumático, ¿sí? El embarazo mismo. El embarazo está en su imaginario como lo traumático. Y hay una sobreprotección a estos niños. Y hay una cosa que no podemos olvidar. El abandono y la sobreprotección son las dos caras de la misma moneda. Sí. ¿Sí? Entonces, esta mamá que sobreprotege por el miedo, bueno, tiene que ver con su propio trauma, pero va a impactar en el hijo esa sobreprotección. Lo hablaba con una paciente, con una mamá, ¿no? Acerca de este niño que es el único hijo que pudo lograr. Tuvo 3 abortos, fue muy difícil y ha sido su único hijo biológico. Los otros 2 que tuvo los tuvo que adoptar, ¿no? Porque no pudo tener más. Ya no tenía más óvulos, ¿no? Y fue muy especial. Dice, no es que los quiera menos o diferente, pero el miedo, la preocupación, el sobrecuidado a este niño, lo hizo un niño con muchos problemas. Siguiendo hablando de casos extremos de trauma, desafortunadamente aquí en México y sobre todo en los años 80, 90, ¿te acuerdas que fue una época en donde los secuestros de amigos, de familiares? Me acuerdo que en el colegio de mis hijos, en el colegio americano, hubieron el secuestro de 2 niñas de la comunidad, ¿te acuerdas? Muy conocido. Muy conocido. Y las tuvieron secuestradas varios meses. Pero mira, un caso me queda como me llegó hace varios años un señor que lo secuestraron a sus 42 años. Era un hombre muy exitoso, era un hombre que tenía un negocio muy bueno y una familia con hijos y todo esto. Bueno, lo secuestran y lo tuvieron secuestrado durante 9 meses. ¡Qué barbaridad! Y en esos 9 meses lo tenían encerrado en un cuarto que estaba totalmente aislado, un poco como ¿no? Como estudio. Como este estudio en donde no escuchaba ruidos de afuera, ni entraban ruidos ni salían ruidos. Entonces, y todo el tiempo le habían puesto la misma música. ¡Ay, qué horror! ¡Qué enloquecedor! Enloquecedor. ¿Todo el día la misma música? Todo el día o el mismo cantante. Sí. Les gustaba, no sé si me acuerdo si era Emanuel o José José, pero era como esta clase de música que la tenían constantemente. Lo tenían encadenado adentro del cuarto y él empezó a desarrollar con uno de sus secuestradores, empezó a tener un poco el síndrome de Estocolmo, en el sentido de que casi, y claro, esto me lo cuenta mucho después, casi podía hasta entender que la pobreza de estas gentes, ¿no? Porque ellos le decían, es que tú tienes mucho y nosotros tenemos muy pobre, nosotros tenemos muy poco, y entonces pues ¿no? Tú deberías de estar avergonzado por tener tanto y no darnos. Y entonces casi este secuestro es un secuestro que se puede justificar porque los malos son tus familiares que no quieren pagar.
¿no? Entonces, claro, porque el negociador que estaba en esos momentos, pues así se negocia, ¿no? Desde poco a más. Pero claro, el mensaje que le estaban transmitiendo es que no te quieren. No se preocupan por ti, tu mujer se quiere quedar con todo el dinero. Eso es retraumatizarlo. Eso era como es como despersonalizarlo, de que ya no tenía pertenencia a la afuera. Un poco lo que hacían con los prisioneros. Abuso psicológico. Lo que hacían con los ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, con los ¿no? Ya todos se murieron. Ya. A todos los pobres de los centros de concentración, los campos de concentración, en donde les iban quitando su pertenencia al mundo, su identidad. Se volvían un número, se volvían un... Bueno, total, este señor queda muchos meses y luego... ¿Y fíjate que cuando sale, ¿cómo sale? Sale muy mal porque además le cortan 2 dedos para ¿cómo? mandárselos a los secuestrados, a los familiares. Y llega un momento en donde, bueno, llegan, pero bueno, estos grupos eran grupos muy metódicos, muy sabiendo lo que estaban haciendo. Y él empieza como a generar, para no volverse loco, empieza a generar una sistemática novela de lo que le estaba pasando. Él empieza a crear una novela en su mente en donde él era protagonista, en donde él estaba en una situación muy precaria, pero que al mismo tiempo, ¿no? Y llegó un momento en donde la ranura de la luz de la puerta, él empezó a hacer una historia alrededor de esa luz, de la comida que le llegaba, hasta de las letras de las canciones que escuchaba. Entonces... ¿Cómo mantener tu mente alerta, no? Cómo mantener tu mente alerta. Y esto lo habla un poco Viktor Frankl. Claro. En su libro sobre ¿cómo se llamaba el libro? En búsqueda de sentido. Del sentido. Esto era una búsqueda. En búsqueda de sentido. Esto era la búsqueda del sentido. Pues es que así nos deja el trauma. Te lo digo porque así me dejó a mí lo traumático de mi hijo. Te deja con búsqueda, en una búsqueda de sentido. Le tienes que volver a encontrar un sentido a la vida. Pero cuando él sale, hay una especie como de cortina que cae encima de estos recuerdos que hacían sentido en su momento. Empieza a avergonzarse de algunas de las fantasías que empieza a tener, sí, con la señora que hacía la comida, había una serie de cosas que él después las enfrenta como desde este lugar, sí, desde el síndrome de Estocolmo, en donde él se identifica con sus captores y entonces quiere ser uno de ellos y quiere caerles bien y les hace pláticas y les pregunta sobre sus hijos y quiere saber un poco más de sus vidas. Bien. Y se apena de él ser rico y ellos, ¿no? Con este discurso. ¿Y les veía la cara o no? No les veía la cara. En algún momento alguien se equivocó, ya sabes, porque 9 meses pueden pasar muchas cosas. Qué miedo de decir, híjole, ¿me vieron la cara? Ajá. Sufre mucho cuando lo mutilan, obviamente, porque fue una salvajada lo que hicieron. Pero bueno, cuando sale hay toda él empieza al salir a reexperimentar el trauma y lo reexperimenta escuchando la música. Estaba en cualquier lugar y entonces escuchaba la música porque tú no puedes detener el mundo. Lo experimentaba con alguno de los platillos que podía servirles. Todo lo que te recuerda a lo traumático. Dices. Todo lo que te recuerda a lo traumático porque hay una liga directa a lo que viviste. Esas son las memorias flash, ¿no? Los flashbacks. Los flashbacks que nos llegan de lo traumático. Cuando alguien vive una experiencia de este tipo, tiene estos recuerdos, ¿no? Así como una música te conecta, una situación, una bebida, una comida, ¿no? Sí, yo me acuerdo que después del asalto tardé años en regresar a un VIPS. Claro. Tardé años en regresar a un VIPS. Entonces la reexperimentación también se da a partir de evitas los lugares, o me acuerdo de una paciente que su marido le había sido infiel. Y entonces la amante
tenía un coche azul. ¿Cómo supo? Porque la siguió, porque hubo estas mujeres investigadoras. Ya sabes, los clusos del mundo que van buscando, ¿no? Y se da cuenta que tiene un coche azul y entonces todo coche azul le generaba dolor. Creo que de la misma marca, si no mal recuerdo, también de la misma marca. Sí, entonces estas cosas son muy poderosas. Muy poderosas. Muy poderosas porque además ocurren sin que lo esperes. Sí. En los momentos menos esperados, estás en una plática de cualquier otro tipo, yo lo estoy hablando por mi experiencia y de repente no sé por qué te llega algo y a mí se me pueden poner los ojos con lágrimas de un momento a otro, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto que depende del daño, de la fuerza, del trauma, si se supera o no. Sí, ahora, en tu caso a mí me pareció siempre un acto de gran valentía cuando escribiste el libro. Eso me ayudó. Porque fue para mí una manifestación porque la mayoría de las víctimas de trauma no pueden hablar del trauma. No pueden hablar, no quieren compartir porque les avergüenza muchas cosas. Y cuando tú escribiste el libro yo pensé, qué valiente manifestar en ese texto, ¿sí?, todo lo que habías vivido. Lo vergonzoso, lo secreto, lo oculto, lo personal, lo más íntimo. Mira, yo me abrí así con el deseo de ayudar a otras personas a experimentar el trauma, a entender que esto es tan doloroso, ¿no?, que solamente el que lo vive lo puede entender. Nadie más lo entiende. Sí. Ahí está la soledad, ¿sí? Y estoy segura que tu paciente secuestrado tuvo la misma experiencia, porque no es algo común, ¿sí? Es diferente cuando muchos tuvieron un padre gritón, ¿no?, que estas experiencias de secuestro o de enfermedad, que a veces son únicas, ¿no? Sí, lo que pasaba con él también es que él, al no hablar de ello, hizo que su familia también callara el evento. Porque también la familia, que también son los víctimas vicarias, son estas víctimas que están del otro lado durante 9 meses viviendo un sinsentido, viviendo una situación de inseguridad y de desconocimiento total de lo que iba a pasar. Amiga, esta estadística me impresionó. ¿Tú sabías que hay 450 personas? Cuando una persona se suicida, 450 personas están afectadas por ese suicidio, por un suicidio. 450. Hay gente que ni sabes cómo. Hay gente que se acerca a mí y me cuenta lo afectado que están. Otra vez, ligan, ¿no? Tu experiencia con alguna experiencia propia. Y entonces eso les provoca a ellos algo traumático. Claro, se recuperan de una manera diferente y lo que tú quieras, pero es también lo traumático. Yo me acuerdo que para la licenciatura hice una tesis sobre el estrés postraumático en sobrevivientes en sobrevivientes del Holocausto 70 años después. Y entrevisté a como 25 sobrevivientes del Holocausto aquí en México. Y mi idea era encontrar estrés postraumático. En ninguno encontré estrés postraumático. Fíjate. En ninguno. Porque habían hecho una adaptación a la vida, habían hecho este cambio. Con esto no quiero decir que no están afectados, pero el trastorno de estrés postraumático con los instrumentos que en esos momentos habían usado para diagnosticar a veteranos de guerra de Vietnam, en estas víctimas de los campos de concentración no salió ninguno con el estrés postraumático. Claro, estamos hablando de hombres y mujeres que tenían 70 años, 75 años en aquel entonces. Ya te estoy hablando de 1996.
Y yo dije, ¿qué resiliencia en tu vida debes de tener para poder sobreponerte a esto? No, debe de ser durísimo. Pero bueno, lo que quería decir justo con eso era el que yo no escribí un libro de la experiencia de mi familia, pero lo que sí, esta tesis me hizo, siendo segunda generación, acercarme a extraños para poder escuchar la historia, porque de mi propia familia no la podía escuchar. Me era demasiado doloroso. En mi casa no se habló de la muerte de mi hermano nunca. Nunca. No podías hablar de eso. Mi mamá podía estar deprimida, lo que tú quieras, pero no se podía hablar. Y después murió mi papá y tampoco podía hablar de la muerte de mi papá con mi mamá. Ella escogió esa forma de manejarlo. ¿Qué pasó en su mente? Me encantaría saberlo. Pero ese es el camino que eligió, ¿no? Porque los síntomas físicos son tantos, o sea, las pesadillas, el insomnio, falta de apetito. La falta de apetito, el abuso de drogas. La desconcentración cognitiva. Claro. No puedes poner atención. No, y no puedes hacer muchas de las tareas que estabas acostumbrado a hacer, ya no las puedes hacer. No las puedes hacer. Llegas la noche y dices, no, por favor, no, porque voy a estar con mis pensamientos y mis pensamientos me van a llevar a un lugar horrible, ¿no? Entonces, sí es algo muy difícil de superar. Sí, lo es. Y también es difícil sobre todo para... Yo sí considero que tú fuiste una víctima vicaria de este evento. Sí. Tú tienes un estrés postraumático. El otro día estaba escuchando a la doctora Nilda, que habla de relaciones y sexualidad y divorcios, infidelidad. Y ella decía, la infidelidad puede generar un estrés postraumático. También puede generar un estrés postraumático. ¿Cuántas mujeres han sido infieles? Yo tengo el caso de un hombre que su esposa le fue infiel y él vivía un estrés postraumático. No podía despegarse de ella. Tenía un terror a perderla espantoso. O sea, no podía dormir sin ella. Como si te identificaras con el agresor, ¿no? Sí, dejó de trabajar. Cambió completamente su rutina de trabajo. Tenía que estar ahí. No podía perderse un minuto, ¿no? Y lo que conlleva esto, porque conlleva muchas cosas como también un cambio en personalidad, una dependencia extrema, irritabilidad, intolerancia, agresión. Claro. Y porque al mismo tiempo de que no puedes dejar a la persona, hay también te odio al mismo tiempo, ¿no? Te amo y te odio. Así es. Hay un libro que se llama I Love You. ¿Cómo es? Sí, te quiero, pero no te perdono, algo así. Sí, no, él la verdad vivió un estrés postraumático. Sí, lo creo. Mucho tiempo. Él llegaba y me decía, ¿cuándo voy a estar mejor? Eva, ¿cuándo voy a perdonarla? La amo, quiero estar con ella. Sé que hubo un mal matrimonio. Sé que había una falta, ¿no? Pero estoy muy enojado. Y ahí la reacción del otro, no, en tu caso, pues no había nada que hacer, ¿no? Pues esto no fue un acto contra ti. Pero de repente el poder pensar que una infidelidad o alguien que no se cuidó y que, ¿no? y que está en una situación precaria emocional o no, drogadictos, claro. ¿no? Es un poco como luego hay mucho enojo porque eran cosas que podías haber evitado. ¿Por qué tenías que irte con la moto? ¿Por qué tenías que irte a 210 kilómetros? Yo también estuve muy enojada. No, yo sé. Pero tú ya no tenías con quién estar enojada. No había con quién pelearte. Y sin embargo, yo creo que ahora sí que el que se dejó también lo pateaste cuando pudiste, en ese enojo. Me imagino. ¿No? La irritabilidad, el enojo, y todo esto es sobre todo una sensación de desesperanza
Brutal. Sí, es cómo vuelves a recuperar después de lo traumático una vida. Sí. Una vida con sentido y con propósito. A mí lo que me ha ayudado es ayudar a los demás. Para mí ese es el sentido que le ha dado a mi vida. O sea, ahora trabajo con más pasión, con más humildad, con más deseo de ayudar y sabiendo que no puedes ayudar tanto. O sea, uno trata y trata y trata, pero también la ayuda tiene un límite. ¿Sí? También tenemos que procesar nosotros. Hay mucho trabajo individual, mucho. Sí, yo creo que en esa demanda de ayuda, cuando te sientes tan desesperada, tan triste, tan doloroso, tan sin sentido, quieres que el otro te dé las respuestas. Claro. Y es ahí donde tú dices, no hay. Y no hay. Ok, pues entonces regresando a todos estos casos que estamos hablando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, amiga? Yo pienso que en el caso de este paciente mío que lo secuestraron, sí, él vino a terapia años después. Entonces yo sí, de las cosas que diría es, no te tardes demasiado. Pasa ese proceso de duelo y busca ayuda inmediata. Y no con el amigo, no con el alcohol, no con el sacerdote, con el rabino. Con todo respeto a los buenos señores que tienen buenas intenciones, pero luego pocas herramientas. Pero no, busquen ayuda. Y busquen ayuda que puede ser una ayuda breve. Cuando los síntomas son muy profundos, vayan en combinación con la terapia a ver a un psiquiatra para que puedan medicarte, porque esto sí altera la química cerebral. Hay una depresión, hay una sensación de desesperanza, la serotonina, la dopamina se afecta. Definitivo. Y posiblemente lo tendrás que tomar toda la vida. No te asustes. Yo veo tantos pacientes que se asustan de los medicamentos psiquiátricos. Miren, se ha probado que los medicamentos psiquiátricos ayudan enormemente si van acompañados de terapia emocional. Cuando el tratamiento y la medicina no se acompaña de un tratamiento emocional, no sirve igual ni la medicina ni el tratamiento. Pero muchas veces llegamos con este trauma desbordados ante la ansiedad que sentimos y para poder pensar necesitamos tomar algo, ¿sí? Para bajar estos niveles y tener una mente más clara. Exacto, poder pensar. Poder pensar porque nuestra cognición se altera brutalmente con lo traumático y ahí es cuando empezamos a hacernos historias de yo lo pude haber evitado. Si no hubiera ido ahí, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. La culpa. Sí, la culpa y la vergüenza y el arrepentimiento tenemos. Y la omnipotencia, ¿no? Y ahorita tú dijiste algo, estábamos arriba pintando el letrero de Calladitas y dijiste algo como muy importante, ¿no? Que tenemos que hablar de esto. ¿Qué dijiste? Verbalizarlo. Tenemos que verbalizar aquellas experiencias que nos hacen ruido. Claro. Y ahora, hay ciertas experiencias que no se pueden verbalizar porque fueron demasiado dolorosas. Y muy tempranas. Entonces, hay unas técnicas muy interesantes que es la terapia EMRD, ¿sí? Que es una terapia que diseña Shapiro, la doctora Shapiro en Nueva York, creo que es de Nueva York, sí, creo que sí. Y ella lo que se empieza a dar cuenta es que puede generar un estado alterno en la mente a través de un movimiento ocular rápido, ¿sí? Que genera un recuerdo de ciertos eventos traumáticos. Pero es a nivel consciente, porque Freud, ¿te acuerdas que trató de trabajar con los traumas a nivel inconsciente, los sueños, de la hipnosis? Y dijo, no, esto no sirve porque luego no se acuerdan ni lo que tuvieron en la mente. Pero ella hace, ¿no? Hay gente especializada aquí en México también que cuando nos llevan a un estado, ¿no? Como
alterno al recuerdo y entonces ya puedes hablar con más seguridad. Y ahora están las terapias psicodélicas. También. Todo un mundo nuevo que se abre que, cuidado, Sí, no lo vayan a hacer con cualquier persona. No. Háganlo con alguien que sí sepa. ¿Sí? Y hay muy pocos. Y hay muy pocos personas certificadas en esto. Estoy hablando en serio. No coman hongos por comer. Sí, no, ni hagan ayahuasca sin supervisión. Pero está la terapia psicodélica como terapia. Eso quiere decir que los hongos son introducidos por un terapeuta que te acompaña y te guía para que la experiencia sea de recuerdo y de elaboración de lo traumático. Y justo eso también, lo que están viendo ahorita, que todas esas experiencias psicodélicas ayudan siempre y cuando haya seguimiento. Claro. ¿No? Entonces, tienes que ir unas semanas, unos meses después para elaborar todo aquello que fuiste viviendo en esta experiencia de una conciencia alterna. Claro, tenemos que hablar, ¿ok? No ha habido ninguna otra técnica desde 1900 o antes de 1900 que se creó The Talking Cure. Sí. La capacidad de curar a través de la palabra, pero no contándole a la amiga, ¿ok? Sino a un profesional que te pueda escuchar sin una intención de que hagas algo específico. Sí, sin crítica, sin juicio. Sin crítica, sin juicio, con una aceptación total de lo que has vivido y que, ¿sabes qué? Conoce a otras personas que han pasado lo mismo que tú. No somos los únicos. ¿Sí? Ustedes no saben la bendición que ha sido para mí trabajar en el hospital, claro, en Houston, ¿no? Con estos pacientes cuando llegan y alguien ha perdido un hijo, y les digo, yo también. En el momento en que les digo yo también, me abrazan. ¿Sí? Es como, llegó alguien que sí me entiende. Claro. Llegó alguien que sí sabe de este dolor. Un poco como los grupos de apoyo como AA, son los grupos que se forman espontáneamente en un consultorio de oncología cuando estás esperando tu quimio. Estas personas generan algo que uno que no lo ha vivido no puede, no puedes, no lo has vivido. Y haces comunidad con gente como tú, ¿no? Haces comunidad de apoyo. Exacto. Entonces busquen apoyo, sí, busquen ayuda, no están solas. Acuérdense, calladitas, no. Shh.